El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Pasa la voz, programa radial del CEPAS, Centro de Educación para la Paz, la Memoria y los Derechos Humanos, donde convergen distintas voces y experiencias para hablar sobre el papel de la educación y la pedagogía en la construcción de paz. Pasa la voz. Hola, buenos días a toda nuestra audiencia de Pasa la Voz y a todos nuestros oyentes aquí en la Pedagógica Radio. Este es el programa del Centro de Educación para la Paz, la Memoria y los Derechos Humanos, un programa dedicado a reflexionar y a conversar sobre la construcción de paz. Y este semestre hemos estado muy interesados en escuchar las voces de los egresados y egresadas de la Universidad Pedagógica. Hemos tenido programas sobre diferentes temas artísticos, culturales, diseños de juegos en relación con la construcción de paz, como los que tuvimos hace unas semanas en la Feria del Libro, y estuvimos conversando con diferentes estudiantes de la Maestría en Arte, Educación y Cultura, donde nos estaban mostrando los prototipos que se han realizado dentro de las clases como dispositivos lúdicos. Y bueno, también hemos hablado de la música y la construcción de paz. Han sido temas muy diversos y estamos muy contentos de seguir compartiendo con ustedes estas experiencias. Y también pues para hoy vamos a hablar con una colectiva llamada El Mal Rebaño. Es una colectiva que hace trabajo en las cárceles del Buen Pastor, en la cárcel Buen Pastor de acá de Bogotá. Y bueno, estaremos conversando con eso, y también pues hemos estado pues muy movidos en estos momentos acá en la universidad, por lo que ha habido movilizaciones, asambleas, donde los estudiantes están pidiendo una tarifa diferencial para sus transportes públicos. Y bueno, eso es un tema bastante álgido que se está viviendo en estos días, y también pues muy polarizado y mucha estigmatización también que se viene dando. Y bueno, vamos a mirar también cómo se van a poder dar las mesas de negociación para poder que estos derechos puedan, y esos bienestar social puedan vivirse por una población más amplia de la sociedad. Bueno, entonces vamos a escuchar, para empezar, a escuchar las voces de quienes conforman la colectiva Mal Rebaño, y ya continuaremos escuchando a nuestros invitados del día de hoy. El Mal Rebaño nace como un proceso de resistencia y de organización de las mujeres privadas de la libertad de algunos bloques de la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, en juntanza con mujeres externas para crear un espacio de apoyo, escucha, aprendizaje y empoderamiento frente a las situaciones de su vivir diario, pero también en las que viven sus entornos afuera. Nace como un proceso de resignificar los sentires y permitirse el cuidado y el afecto. La colectiva, compuesta por mujeres, únicamente espera lograr que sea posible crear espacios y procesos que se prolongan y mejoran la calidad de vida de las mujeres privadas de la libertad, y permite procesos como apoyo psicosocial, educativo, apoyo en reivindicaciones de sus derechos y, en ese sentido, la protección de sus derechos sexuales y reproductivos, entre otros. Para mí, Mal Rebaño es amor, solidaridad, ternura, resistencia, poder, es compañía. Creo que también es comunidad que busca las grietas dentro de un sistema que nos domina, nos vigila, nos impone y nos controla. Es la búsqueda de las grietas para ver la luz, para alcanzar las formas de relacionamiento y de vida que sean más humanas, o que sean humanas y que sean aguantables en unas situaciones que son imposibilidades. También Mal Rebaño es la posibilidad de conocer y explorar diversas formas de amar y de resistir y de revolucionar y transformar la realidad. Creo que
En Mal Rebaño estamos construyendo especialmente unas políticas abolicionistas, no solamente de las cárceles, sino del sistema penitenciario, del complejo industrial carcelario y del castigo como formas de resolver, entre comillas, los problemas sociales. Creo que es abolicionista no en el sentido de hacer desaparecer estas instituciones como por arte de magia, sino de construir de forma creativa, con una creatividad radical, otras formas de libertad. Creo que, o creemos que la libertad se puede construir y por lo tanto también es un lugar que iremos transformando. Mientras no podamos, pues lo iremos haciendo desde adentro y en variados frentes. Como seres subalternas, ya sabemos que una de las formas que tienen las clases dominantes para seguir dominando es segregarnos, apelar a la individualidad y ponernos en todas las dimensiones de la vida a unas en contra de las otras. En la prisión esto se siente de forma contundente. Desde que se aterriza en este horrendo lugar, te advierten que no puedes confiar en nadie, que todas las que te rodean te quieren hacer daño y que nada se puede hacer para construir comunidad o colectividad porque la deuda con la justicia es solo tuya y si sola llegaste, sola te vas. Lo anterior no está lejos de lo que algunas teóricas analistas de este momento del capitalismo y los otros sistemas de dominación han dicho sobre la ventaja de que permanezcamos aisladas e inmersas en nuestras propias soledades y angustias, sin intención o capacidad de compartir eso con nadie. De hecho, la invitación hegemónica que se nos hace para tratar de calmar los malestares de cualquier tipo viene con una narrativa muy concreta de autotransformación heroica. Como diría Fisher, quien además plantea que esto es una captura retórica de las luchas por parte del liberalismo burgués. Ahora, sabemos que la agencia individual es importante. Cada quien define y asume su participación en procesos de transformación de las relaciones sociales, pero, y aquí estamos muy de acuerdo con la propuesta de Fisher, necesitamos una autoconciencia colectiva. Darnos cuenta de los niveles de subyugación y sometimiento que padecemos las subalternidades en cualquier lugar que habitemos, para poder, a partir del cultivo de la lucha y a través de las formas de organización colectiva, lograr que esas relaciones injustas cambien. Algunas mujeres privadas de la libertad en la cárcel El Buen Pastor así lo hemos entendido y por eso decidimos apostarle a la organización a través de y con los afectos. Sabemos que los cuerpos tenemos la capacidad de afectar y ser afectadas y que esto sucede mientras suceden las experiencias de vida. Habitamos lugares, a veces no por gusto sino por obligación, como es nuestro caso, y allí nos relacionamos con otras que han tenido otras experiencias de vida, pero que por lo general, y dada nuestra posición de subalternidad, están cargadas de dolor, pérdida, tristeza, injusticia, desigualdad. Entonces, con la claridad de que no podemos dejar de insistir en tejer comunidad para lograr autoconciencia y transformación, apelamos al abrazo que alienta, a la ternura que acompaña, al cuidado que sostiene. Nos buscamos en medio de la oscuridad y la desesperanza para encontrar las grietas de luz y asomarnos a la libertad. Así nuestros cuerpos sigan secuestrados. Nos encontramos en la diversidad de los dolores e injusticias que hemos tenido que sufrir y apelamos al entendimiento y el apañe para comprender que no es normal y procurar que no vuelva a suceder. Construimos también técnicas de resistencia y solidaridad que nos ayudan a afrontar la cotidianidad de forma digna. Aprendemos de los saberes y experiencias que hemos adquirido en nuestra vida y que nos han permitido sobrevivir en los extramuros y también aquí tras estos muros infames. Realizamos conexiones con quienes no han experimentado la cárcel y el castigo en carne propia, pero entienden que ningún ser humano debería padecer el secuestro por parte del Estado. Y que si está obligado a hacerlo, entonces merece dignidad como principio ontológico e inalienable del carácter de ser humana. Estamos encontrando también la voz común y en ese camino se tejen finamente esos afectos cotidianos, el amor, la esperanza, la ilusión. Ahí nos entendemos, siempre a través, en y con quienes sufren y luchan a nuestro lado. Acabamos de escuchar algunas voces de integrantes de la colectiva Mal Rebaño, personas que están allá privadas de la libertad y que han mandado sus mensajes también para resignificar esto, el lugar del castigo en la sociedad y donde habla también de
del sufrimiento y la vulnerabilidad también en estos espacios carcelarios y cómo a pesar de todo están construyendo unos espacios de estudio, de apañarse entre mujeres y de reflexionar también sobre estos sistemas penitenciarios, el sistema industrial y todos los debates también que dentro de mucho del activismo en cárceles se ha venido dando. No sé si me equivoco, pero hay una mujer que se llama Angela Davis que habla un poco de este sistema industrial carcelario. Y bueno, eso también es algo que también ahorita en los debates a la presidencia hemos visto que hay algunos candidatos que quieren ampliar más cárceles y hay un discurso todavía muy punitivista alrededor del castigo en la sociedad. Y bueno, lo que está haciendo también esta colectiva es abriéndonos a reflexionar sobre una perspectiva que ellas llaman abolicionista, y también me parece interesante aquí en Pasa la Voz para empezar a hablar sobre cómo nos imaginamos también estos sistemas carcelarios y que cómo se deberían complementar para que la gente no vaya, la gente que ha sido la más traumatizada, la que ha sido más violentada en la sociedad, pues vaya a pagar con un castigo como tan terrible, que a veces no resocializa, no genera nuevas oportunidades para las personas. Y como hemos visto en otros programas, también cuando salen las personas de allá también quedan con una marca de por vida que tampoco hace tan fácil su articulación a la vida social. Hola Helen, buenos días. Hola Andrés, buenos días. Bien, estamos escuchando las voces de las compañeras que hacen parte de esta colectividad del Mal Rebaño, que ha venido conformándose por mujeres privadas de la libertad que realizan su trabajo en el Buen Pastor. Estábamos observando y visibilizando qué era lo que ellas hacían dentro de sus acciones que han venido realizando en el marco de la dignificación, el acompañamiento de la experiencia en prisión. Y pensando mucho en estos audios, escuchando lo que nos comparten, ese lugar del encierro y de la dignidad como un lugar pues ontológico, la colectiva pues ha venido discutiendo este concepto de la prisión, estas prácticas sobre el disciplinamiento, el castigo, y vemos ya que escuchándoles más bien han venido debatiendo, acompañando y pensando pues escenarios de resignificación de la experiencia de privación de libertad a través de los encuentros, a través de lo que ellas han venido denominando como los afectos y también las posibilidades de construir comunidades en la cárcel, ¿no? También han venido mencionando que un rechazo al encierro, ¿no? Un rechazo al lugar del encierro no solamente como espacio físico, como espacio digamos material, sino como un espacio que se constituye también en la cabeza, en lo simbólico, en las ideas, y también de lugares de represión permanente donde entendemos que la colectiva ha venido encontrando pues sí unos momentos específicos para la acción y de resignificar lo que puede para nosotros podemos entender como qué son esas prisiones que insistimos no solamente, y ellas ya lo han venido diciendo, no solamente es el espacio pues material, el espacio físico, sino también cómo se expande el concepto de encierro y el concepto también de la prisión en diferentes territorios y que tienen que ver con lo que la colectiva nos ha venido contando de la inacción estatal, los montajes judiciales y pues aprovecho este espacio también para recordar a todas las compañeras y compañeros que desde el 2021 han venido siendo víctimas del terrorismo de Estado, de la violencia estatal, de los montajes judiciales. Sabemos que hoy hay 311 personas en Bogotá, de Soacha, de Cali, de Nariño, de Barranquilla, que fueron los centros o los epicentros de movimiento en lo que algunas personas denominan el estallido social y que a través de ese ejercicio pues de vulneración a los derechos humanos y de represión estatal hoy se encuentran judicializadas o en procesos de judicialización, sin contar las 11 personas de acá, el distrito acá en Bogotá, y creo que es importante traerlos a la memoria, creo que es importante volverles a mencionar porque de todas las maneras posibles hay que mencionarles y los ejercicios que están realizando tanto estas colectividades como otras que se denominan bajo la sombrilla de lo anticarcelario, que trabajan en carteleo, en fanzines, en murales, en eventos musicales, en carteo a presos. Estábamos escuchando hace menos de 2 meses, hubo un encuentro en la calle Dylan Cruz de personas que están organizándose sus familias, pero también alcanzamos a escuchar a uno de los compañeros que a través de nota de voz le escuchábamos su voz, escuchábamos cómo se sentía, escuchábamos qué tenía para decirnos y el compañero nos decía que
gracias a ese apañe colectivo de recordar quiénes están allí, pues ellos toman y revitalizan pues sus propios sentidos, no lo dejan allí morir. Entonces creo que es importante pensar cuáles son las jaulas dentro del semillero y dentro del grupo de arte, comunicación y culturas de paz del CEPAS. Hemos venido pensando también que son estos tipos de jaulas que nos encierran. Vemos centros de tortura, CAIS, cárceles psiquiátricas, espacios de adoctrinamiento que en lo simbólico también son carcelarios, ¿no? Y ellas han venido posicionando y recordando que el sistema carcelario también perpetúa los demás sistemas, también reproduce otras naturalezas, digamos, de brazos, si se quiere, pues represivos del Estado. Entonces, pues estas prácticas, pienso, genocidas o digamos represivas, también nos llevan a pensar en una que, al menos para mí, Andrés, te lo digo de manera personal y lo he venido pensando estos días con la coyuntura dentro de la Universidad Pedagógica, no es posible seguirnos enunciando desde la paz mientras los compañeros estén encarcelados. No es posible solamente mencionarlo desde el asunto discursivo, hay que hacerlo, ¿no? Entonces, no dejo de pensar en que en un momento como este, ya lo ha venido diciendo la Asamblea Multiestamentaria, que los lugares de estigmatización hacia los movimientos estudiantiles, hacia los movimientos sociales, también tienen que ver con los lugares carcelarios para recluir esas ideas, para recluir a los movimientos, y pareciera que está distanciado las personas que están privadas de la libertad de los movimientos y que son estigmatizados y también judicializados, pero tienen mucha cercanía en tanto ese lugar de lo carcelario y de la jaula vuelve y reprime y encierra y castiga a quienes pues son, digamos, disidentes de ideas. Entonces creo que tiene mucho sentido traerlos a la memoria en este momento. Sí, claro, es muy clave eso que dices, parte lo hemos hablado también en otros programas, la estigmatización que hay a veces a las formas de movimiento estudiantil y de una polarización que yo creo que no está tampoco, lo que está pasando para mí también siento que tiene que ver también con un asunto electoral. De buscar cómo incriminar y cómo asociar y cómo generar en la opinión pública un descrédito también de los espacios donde la gente como que se resiste, que tienen pensamiento crítico, y es algo que parece que está viviendo sistemáticamente pues varias universidades de acá de Bogotá. De Bogotá, correcto. Vemos hace ya más de un año a la Universidad Nacional en procesos de movilización multiestamentaria por su constituyente. También está el Colegio Mayor de Cundinamarca, que se ha venido movilizando, la Universidad Distrital que conocemos, cuáles han sido las coyunturas relacionadas con corrupción dentro de la Universidad Distrital, con violencias basadas en género, con escenarios, digamos, de inestabilidad de lo que se denomina como la institucionalidad. Y también afuera, sabemos que por ejemplo la Universidad Tecnológica del Chocó hace menos de un mes se encontraba en unos escenarios asamblearios y de paro que responden pues a unas dinámicas, lo podemos mencionar acá sin tanto miedo, de terrorismo de Estado, que buscan reprimir, que buscan volver a revitalizar la imagen y la narrativa del enemigo interno. No es casualidad que veamos que mientras en el Cauca están bombardeando, mientras en el Chocó están pues generando escenarios de miedo, en Bogotá estemos viendo el renacer de narrativas que culpabilizan al estudiantado y al estudiante como un vándalo y como un delincuente, que se articula pues a narrativas muy peligrosas, estigmatizantes, y recordar que al asesinato y a la desaparición forzada le antecede la estigmatización, al asesinato de la desaparición forzada le antecede ese estereotipo, esa narrativa estigmatizante. Entonces, estoy de acuerdo, Andrés, que ese lugar tiene que ver con una coyuntura electoral y que en este momento hemos visto esta última semana, viernes, estamos hablando de la primera semana de mayo para quienes nos escuchen en diferido, que se han venido encontrando unos puntos en comunes para revitalizar los escenarios de organización estudiantil, profesoral, de banderas, digamos, de lucha, que no solamente tienen que ver con la tarifa diferencial, sino que hemos venido encontrando pues unos puntos de unidad, de organizarnos y tender puentes entre organizaciones y entre diferentes espacios.
Entonces, claro que sí, Andrés, creo que tiene mucho que ver con lo que mencionas y es una oportunidad para recordar que los escenarios carcelarios tienen que ver con los escenarios también de estigmatización estudiantil, que los escenarios carcelarios tienen que ver con lo que le antecede a la estigmatización y lo que le antecede, digámoslo bien y recordémoslo, a la desaparición forzada y las violaciones a los derechos humanos. Sí, claro, desde el CEPAS también se expresa un rechazo público a estas violencias contra estudiantes y también por usos desmedidos de la fuerza y también de vigilancia y también de panfletos que han empezado a circular acá en la universidad, que también vuelve a ser muy preocupante. Hace más de 1 año y medio la universidad no tenía este tipo de cosas y vuelven a aparecer en un momento también político, coyuntural, donde el país está próximo a elegir presidencia y es algo que el pasado 5 de mayo pues los estudiantes se movilizaban y fueron agredidos en la estación de la calle 72 en medio de una jornada atravesada por uso de la fuerza desmedida y bueno, eso tuvo graves heridos también y sobre todo, y ver también, a mí también me preocupaba mucho ver también la respuesta de la sociedad frente a los temas amplificados por los medios de comunicación, porque esa estigmatización como que corre también como velozmente por estos sistemas de comunicación masiva que lo que logran también es como direccionar a la gente hacia determinadas cosas. Bueno, pues ahorita seguiremos hablando sobre la colectiva Mal Rebaño. Estamos haciendo una reflexión de coyuntura que también es muy importante por lo que está pasando sobre la discusión de la tarifa diferencial y sobre una realidad estructural que no solo está solamente para los estudiantes de la universidad pública, sino uno lo ve en muchas estaciones y hace mucho tiempo es una cosa de ciudad y es una cosa estructural que debería pensarse cómo generar también medidas de una tarifa cero, donde pueda ser financiada por otras entidades y cómo hacer lo que me contaba ayer un amigo profesor, decía yo, tengo una hija que está estudiando en otra parte y ella por solo ser estudiante tiene todo el año como con muy poca plata y tiene esa garantía, ese bienestar, entonces estamos acá como un poco atrasados en términos de las reformas y de las políticas sociales y es el momento también para poner en público ciertas cosas que podrían darse de una mejor manera para todos, un bienestar para todos. Claro, pensando también en lo que algunas denominamos como los gastos ocultos de la educación y la permanencia a la educación superior, ¿no? No solamente es acceder a la permanencia, no solamente acceder al cupo universitario, sino que dentro de los gastos que se ocupan por estar dentro y ocupar la permanencia dentro de la universidad pública, están los denominados gastos ocultos, el transporte, la alimentación, los materiales, es decir, que pensar en educación la que tanto llamamos de calidad y gratuita, tiene también que ver con acceso y permanencia en los gastos ocultos, alimentación, transporte, materiales que hacen parte pues, de los escenarios de permanencia en las universidades públicas en Colombia. Bueno, acá ya estamos con una de nuestras invitadas, Camila Hernández, de la colectiva Mal Rebaño, y bueno, hemos escuchado un poco algunos audios que nos han enviado, creo que son de personas, mujeres que están allá de la colectiva, que nos expusieron un poquito como la intencionalidad, la apuesta que tienen, pero sí, ya teniéndote a ti acá en directo, me gustaría que nos contaras un poco de tu experiencia en la colectiva, qué es lo que hace y que nos cuentes un poquito cuál es la intencionalidad de esta colectiva, el Mal Rebaño. Buenos días, yo soy Camila, como dijo el compañero. Yo empecé a participar en la colectiva porque fue como una organización que creamos en El Buen Pastor. Soy ex privada de la libertad. Estuve por venta de drogas y la creamos como con el propósito de organizarnos, de juntarnos y como decir no merecemos esto y como de hablar de las injusticias y crearnos en grupo, crecer en grupo, en compañía, porque sí se sufre mucho de la culpa de yo merezco esto y cosas así, entonces como que empezáramos a organizarnos y a hablar como sobre eso y como el Estado nos juzga y nos pone en nuestro cargo cosas que a la final no nos sustituyen a nosotras. Ustedes han venido instalando unas preguntas alrededor de qué es construir comunidad dentro de estos escenarios hostiles, de estos escenarios que ustedes mismas han venido mencionando que no deberían existir por el asunto estructural de lo que implica los escenarios de cárcel y los encierros, que no solamente son
materiales sino ideológicos, y que son brazos del Estado que tienen pues unas intencionalidades hacia determinadas pues poblaciones y parches colectivas y lugares, digamos, de la marginalización social. A mí me parece y me causa mucha curiosidad que nos cuentes y nos amplíes esa pregunta que ustedes hacen sobre cómo crear comunidad y cómo el mal rebaño constituye escenarios, oasis de resonancia, oasis de conversación, oasis de encuentro y de apañe para la pregunta sobre cómo construir comunidad en estos espacios pues carcelarios. Es como hablar, organizarnos y como hablar de nuestras experiencias, del apañe, de la comunidad, del aprendizaje, de estar unidas. Siempre es como la unión de estar juntas para apoyarnos y no vernos como, no, estoy sola, no tengo a nadie, ni... Ha sido como eso, como unirnos y hablar de nuestras experiencias y aprendizajes, como en educarnos y tener una crítica política, porque a veces no sabemos y también es como por ignorantes caemos, ¿no? Es también una colectiva que busca también la formación política también, ¿cierto? Sí, es como... ¿Cómo lo hacen y cómo son las reuniones y de qué hablan y cómo es la experiencia de compartir un poco esas voces ahí dentro de lo que tú has vivido? Sí, es como hablar sobre lo que pasó, cómo el delito lo perpetúan para tener como condenar a la población vulnerable, porque es como eso. Entonces participamos así en talleres de educación, de marginalización, de la culpa. Entonces ha sido como eso, tener talleres sobre eso y aprender. Sí, ¿y cómo cada cuánto se reúnen? Nos reunimos todos, cada semana. Semanalmente nos reunimos 2-3 veces, hablamos, hacemos talleres de lo que sentimos, de los pensamientos, de los cuerpos. Y está constituido por mujeres que están allá privadas de la libertad y también con otras personas de acá de la universidad, siento yo, sí. ¿Solamente la pedagógica o también hay otras? No, también hay muchas mujeres de la nacional, muchas mujeres como que estudian y vienen y participan en la colectiva y también tienen mucho por dar para nosotras. Y las intervenciones se hacen allá en el Buen Pastor. ¿Ustedes van allá como colectivo a las reuniones o son virtuales? ¿Cómo es el modo también de trabajo, sabiendo que hay gente de diferentes universidades? Es que el equipo jurídico nos da nos da un espacio para podernos reunir. También obviamente tenemos virtuales y así. Bien, nosotras estábamos también viendo lo que ustedes comparten en las redes sociales, las imágenes que allí comparten de las acciones que realizan y vemos que ustedes han también recolectado apoyos solidarios para llevarlos a las compañeras que se encuentran allí y que han enfrentado pues barreras, dificultades para el acceso a estos lugares y que es de manera reiterada, parece estructural la imposibilidad de tejer comunidad por algo tan simple y tan sencillo como un elemento de aseo, un elemento pues propio de las actividades cotidianas. Pues la pregunta es cuáles son esas voces de las compañeras que dicen, qué cosas podríamos sacar, rememorarlas, traerlas acá, traer sus ideas acá, pensando en que existen esas barreras, pero también a la vez ustedes han venido constituyendo un ejercicio de pensar una propia agencia, ¿no? Desde lo político, desde lo comunitario, desde lo afectuoso, desde el afecto, y eso pues permite empezar a pensar unas plataformas para acompañarse. Lo que quiero decir es que me gustaría, nos causa mucha curiosidad traer allí las voces de las compañeras, ustedes que han trabajado con ellas, ¿qué quisieran decir ellas? Ya hemos venido escuchando unas voces, pero pues nos parece valioso también preguntártelo. Es como organizarnos porque allá nos privatizan mucho de los implementos menstruales, entonces como que vemos y por nuestra experiencia tenemos la experiencia de las necesidades que tenemos, entonces como que reunimos toallas, hacemos como capacitaciones sobre menstruar dentro de la cárcel y de ahí nace como esas necesidades, entonces se localizan colectivos y entre todos pues nos apañamos y nos ayudamos para poder entrar a la penitenciaría en productos como estos.
como estas necesidades. Claro, nos has venido compartiendo que se reúnen y hacen talleres, círculos de la palabra, compartir experiencias. Nos causa también mucha curiosidad saber qué lenguajes utilizan. Por ejemplo, hay personas que se enfocan más en lo musical, hay otras que trabajan desde el arte plástico, desde el arte, desde lo teatral. Hemos traído acá experiencias que hacen radioteatro en espacios. Desde lo textil también. Desde lo textil. Entonces, bueno, preguntarles a qué lenguajes se han acercado y cuáles les gustarían acercarse en el futuro, porque tenemos unas experiencias cercanas y nosotros pues hacemos música, artes visuales y nos causa mucha curiosidad. ¿Qué les parece que puede ser interesante que no han trabajado o lo que ya han venido trabajando con diferentes lenguajes artísticos o de mediaciones? Bueno. Sí, venimos trabajando como con el tejido, pintar, hablar sobre, vamos hablando sobre los sentires, sobre por qué se perpetúa el delito o por qué la marginalización o cómo se construye, o sea, como individuos a veces tomamos como cosas, creemos que eso es nuestra culpa cuando lo social está construido socialmente desde arriba, no solo desde lo individual. Entonces trabajamos como desde los sentires, pintamos, escuchamos música, dialogamos y debatimos lo que sentimos y lo que pensamos todas. ¿Hay alguna, Camila, experiencia de pronto con las personas que no están, las familiares y todo eso? Es que yo hace poquito viéndome esa peli de Netflix de La mujer de la fila, que muestra un poco la situación de una mamá que está yendo a las cárceles y siempre no tanto los que están allá en la cárcel, sino quienes están por fuera. Y también lo vi hace poquito en un libro de un señor que se llama John Berger, que hace como un retrato de unas cartas en cárceles donde uno nunca escucha la voz del que está preso, sino como de la persona que está afuera, y toda la prisión también y todas las tensiones, los miedos y muchas cosas también que se ciernen a los que están por fuera. Todas esas cosas, a veces eso no se dimensiona para ti. ¿Cómo fue esa experiencia y cómo ves tú como que la colectiva pudiera hacer cosas ahí también para el bienestar también de las familias que quedan a veces como sin el hijo, sin la familia, como rotos de esos lazos? Y me parece muy clave también, y eso nos lo estamos preguntando también nosotros también dentro de un espacio de investigación acá del Semillero, de cómo poder también activar esos espacios afectivos, no solamente quienes están allá, sino como los que quedan por fuera, que también quedan en una cárcel, siento yo. Sí, también cargan como esa ruptura. Y también como colectivo hacemos una vez al mes como reuniones con las familias. Y es como hablamos del estigma que queda, porque también quedan señalados, quedan separados. Entonces como que sí se hace con la familia y se habla sobre cómo se siente, cómo se tramita toda esta ruptura que carga cada familia, si se realiza con las familias. Quiero saber de ti también, como tú dices que eres una pospenada, estuviste en la cárcel. ¿Cuáles fueron como las experiencias que tuviste allá y al salir, y cómo es estar allá? Porque nosotros no hemos estado y nos gustaría saber cómo, qué podríamos resignificar también, y qué podríamos también nosotros en un espacio como pedagógico poder aprender de lo que pasa ahí para pensarnos otras formas de lidiar con la penalización, los castigos, porque hablábamos también y escuchamos ahorita al inicio lo del abolicionismo. Nos gustaría también pensar si entre la colectiva de pronto ustedes han hablado de otras maneras de pagar, de saldar una deuda, pero de otras maneras, porque pues como se ha tenido históricamente, pues nos hemos dado cuenta de que es muy triste tanto allá adentro como después saliendo. Nos contaba hace poquito también Ana, que también es una estudiante acá en la universidad, lo difícil que es volverse a vincular otra vez y quitarse un poco ese estigma. Ahorita hablamos del estigma. Y yo también no quisiera, de pronto voy a meter muchas cosas, me gustaría de pronto preguntarte primero eso, porque tengo también otra reflexión que quisiera hacer ahorita sobre eso del estigma, que es una cosa de la que nos preocupa ahorita en estos tiempos acá mucho en la Universidad Pedagógica. Sí, estar en la cárcel fue como un despertar, fue como darme cuenta que vivimos en una sociedad que no le importa el dolor del otro, que no hay oportunidades. Llegar allá fue darme cuenta que estamos en el mismo lugar, no es como que te condenan por algo que ni siquiera tú entiendes. Entonces como que te meten allá y creen que ya ya se arregló el problema, y nunca se ve como lo estatal, como esa ayuda de vamos a seguir un proceso realmente de resocialización, o porque el delito, te condenan y creen que ya se reparó todo. Cuando no es así, cuando listo, pasan los años,
que sean, sales y donde está el Estado para decir, bueno, vamos a hacer este es el paso a seguir para que tu vida mejore. No, te dejan solo, siempre como individuos, solo. Entonces sí fue como que darme cuenta que ni siquiera la educación, tanto como acá como allá, no es tan buena. No hay oportunidades, siempre te quieren como haciendo aseo, cosas como de la mujer, del cuidado. Uh-huh. Y se repite tanto allá como acá, entonces como que... Claro, tú mencionas esas falencias que tiene la educación y pues quienes nos escuchan son profes. Me parecería muy interesante que les dijeras a quienes somos profes o quienes son profes en formación qué cosas hay que tener en mente, qué ideas, qué reflexiones, qué le dirías a un profe en formación sobre... Pues hay una perspectiva que es la de la resocialización, pero seguramente hay otras maneras de entender lo que algunas personas denominan reinserción. No sé si esto sea un lugar que a ustedes les parece tan interesante o tan adecuado, pensando en el lugar de la cárcel desde lo abolicionista. Sí, pues que le diría a un profe como que fuera la cárcel en la teoría no es nada, o sea, la práctica, y es como que entender al otro y verlo como un humano que comete errores, que siente, que piensa. Entonces como que orientarlo como puedes estudiar, puedes leer, puedes tramitar las cosas de tal manera como para que no se vea siempre en ese rollo de estar juzgado, sino más como desde el sentir, desde el entender al otro ser humano como persona, como que siente. Sí, eso de la estigmatización me ha hecho pensar también a mí en cómo nosotros estamos lidiando como con el conflicto, y sobre todo, por ejemplo, estaba mucho reflexionando en estos días mucho sobre el scratch, que también en buena parte es algo, tú cometes un error y ya te quieren poner el error de por vida y mostrar una víctima absoluta y un victimario absoluto. Quiere decir, ya puedes tú desaparecer ahí, como que no hay la posibilidad de resocialización porque ya quedas con una chapa por lo que hiciste, por un desliz, por una agresividad, por un problema. Entonces como que en la sociedad también estamos como con esa incapacidad de resolver y de ver la humanidad que hay en las personas, de poder cambiar y poder transformarse. Lo mismo pasa en la cárcel, como que te aíslan, pero como que no te dan la oportunidad de que puedes cambiar, de que si cometiste algo, hiciste algo mal hecho, pero pues te damos la oportunidad para resocializar. Esos mecanismos también se han visto en algunas maneras muy reactivas en la sociedad para lidiar como con malestares, como con cosas que pasan, incluso en las mismas parejas pasan problemas y pueden haber maneras como diferentes de ver la posibilidad del cambio. Me parece muy interesante en una universidad pedagógica empezar a reflexionar sobre los mecanismos de mediación de conflictos, de resolver las situaciones incómodas cuando pasan esas cosas, y eso a veces estamos cayendo como en maneras muy fácil también de ponerle una chapa a la persona, casi matarla y asesinarla socialmente, porque también es otra manera también de recluirla cuando a veces... Pero también veo también la paradoja de eso que estoy hablando, porque también siento que es un mecanismo también de que cuando la justicia no funciona, pues hay que hacer otros mecanismos. Lo mismo que pasa cuando salimos a manifestar, cuando hay unas maneras que necesitamos hacer que la sociedad escuche ciertas cosas. Entonces es como, me muevo entre esas dos cosas, estoy poniendo un debate de cómo, no me estoy poniendo ni que hay que acabar esto, sino como que reflexiono también cómo el estigma puede caer tan duro en alguien cuando cometes tú, y todos hemos cometido errores en la vida. Y ni siquiera, digamos, es un error, simplemente estabas trabajando para salir adelante en una sociedad donde quieres estar bien y ya, y donde no hay oportunidades. Entonces es como también repensarnos como que, o sea, el Estado llegar al límite de tener que castigarte, y en vez de como escuchar, reparar, vamos a tomar otras medidas, vamos a trabajar en comunidad, a hacer otras cosas que no sea castigar, porque el castigo no repara nada. Antes siento que pues corta muchas cosas, los vínculos sociales, familiares. Entonces siento que no es necesario a veces castigar, sino lo que tú dices, escuchar, sentarnos y hablar, solucionar. Y reparar socialmente la situación. Han demostrado mucho que el trabajo comunitario, el voluntariado, el hacer cosas a nivel social es una manera de que el sujeto, la persona, se puede volver útil y puede como... Eso me parece una cosa que debería ser muy importante estar pensando para ir trascendiendo esos espacios donde separamos al sujeto de su familia, de su vida, de sus relaciones, le cortamos toda su vida, a cómo crear un sistema que realmente, como lo que
Recuerdo una vez estando en Islas del Rosario, había un problema de que alguien había robado algo, se reunieron todos en círculo y empezaron a mirar que la situación de esa cosa que estaba sucediendo no era solamente de esta persona, sino de la familia, como que toda la red se hizo cargo del problema y empezaron a mirar qué es lo que tenían que cambiar entre todos para resolver eso, y no como decir, ay, es que tú te robaste eso, entonces tú vas para el calabozo, sino como cómo empezar a crear como de una manera madura y responsable cómo la comunidad se hace cargo de una problemática que no es de una sola persona individual, sino que toda la gente resulta siendo corresponsable y se pone en apañamiento y en construcción a ver qué hay que hacer para que eso no vuelva a pasar. Si es una cambio y una transformación de ver una cosa individualizada a una cosa como la sociedad se hace más responsable de lo que está pasando, porque no son procesos aislados. Sí, es muy cierto lo que dices y lo apoyo bastante porque he pensado que la cárcel no debería existir por esto mismo, porque hay muchas formas de reparar, de hablar, como de socializar y decir y dar un cambio realmente a la sociedad y no sea la cárcel. Porque entonces te metemos a la cárcel y el problema ya no está resuelto cuando no es así. O sea, sales y vuelves a una sociedad donde ¿qué oportunidades tengo? Antes estás más estigmatizado porque estuviste en la cárcel. Todo el mundo te mira como una persona mala, como has vivido, has estado en un lugar donde todos son malos y te miran así, en la cárcel todos son malos. Cuando en serio en la cárcel están las personas más buenas, que no tuvieron oportunidades, vulnerables, pero no nos hace como personas malas ni nada. Entonces, sí es como buscar otra metodología que no sea dañándote y como poniéndote, obligándote a estar en un lugar donde ni siquiera vas a aprender nada bueno. Claro, yo pienso, acá hemos tenido un compañero que tienen un proyecto, que hace unos años hicieron un proyecto con personas de la Facultad de Artes, y ellos, ese proyecto que lo realizaron de manera sincrónica con una cárcel en Italia. Entonces eran compañeros acá de la universidad con personas de Italia, y ellos nos contaban quiénes están en la cárcel en Italia, qué personas están. Personas marginalizadas, personas racializadas, las personas que llegan y tienen el estatus de inmigrantes, ese estigma alrededor de la inmigración ilegal. Y bueno, creo que ese pequeño ejemplo nos ayuda a entender lo que ya has venido nombrando de esas personas que pareciera que todos los sistemas sociales olvidan y desechan e ignoran, ¿no? Entonces el sistema educativo los desechó y es alguien que salió y lo echaron del colegio. Y si lo echaron del colegio porque no se ajustó a ese sistema educativo, incide en unas prácticas, pero por ejemplo una persona que está en procesos de microtráfico, ¿qué tiene que ver el microtráfico, por ejemplo, con las grandes estructuras narcos, ¿no? Me hace pensar mucho en que pareciera que quienes están en las cárceles son como esa puntica del iceberg muy pequeña de lo que significan las problemáticas sociales. Bueno, ¿cómo ves, Camilo? Bien, pienso lo mismo, sí, ahí en la cárcel están las personas y siempre, y igual aquí en Colombia las personas más vulnerables, las que necesitan como que venga, pongan la mirada, porque lo he repensado mucho y es como que, o sea, el Estado está ahí para juzgarte, pero me preguntó mucho en un caso concreto y es como que ¿dónde estuvo el Estado para decir vamos a ayudar a esta muchacha, vamos a operarla, tiene un problema mental? Pero para juzgarla y señalarla sí la tuvieron súper clara, y es ahí donde decimos como que la policía cumple su deber. De aquí tenemos el trofeo, nosotros somos los mejores, y cuando ni siquiera son personas malas, sino personas que no fueron nunca escuchadas ni nada. Y también otra cosa, bueno, no quisiera hablar tanto, sino me gustaría, si quieres, Alex, también compartirnos alguna reflexión final. Ya estamos cerrando este programa de Pasa la Voz, hablando con la colectiva Mal Rebaño, y nos gustaría también contar, tú como integrante de la Universidad Pedagógica, qué palabras quisieras dejarle a los maestros de por qué es importante el trabajo que ustedes están haciendo y qué cosas deberían saber los maestros y qué cosas de pronto no hemos escuchado de lo que está pasando en las cárceles que perfectamente podría ayudarnos a tener una visión más amplia de la justicia, de las relaciones. Como que reflexiones alrededor de lo pedagógico me parece interesante dejar aquí ya que estamos cerrando y que llegas, quisiera escuchar eso sobre lo que tú has vivido. ¿Qué les dirías tú a estos estudiantes de la Universidad Pedagógica? Bueno, buenos días para todos. Pues yo creo que es una pregunta un tantico difícil, porque son muchas cosas, ¿no? Uno como docente tiene muchas maneras de ver el cómo hace sus procesos comunitarios y cómo llega a la enseñanza, ¿no?
Y creo que cada mujer llega a muchos lugares por sus historias y por la forma en la que vive. Entonces, creo que el primer reto para los docentes y para los profesores en este caso es acompañar, es educar, es transformar, es apoyar, es tener una conciencia crítica de lo que está pasando en el país, es entender que nadie llega a una privación de la libertad porque sí, que hay unas desigualdades, que hay unos procesos de pobreza, que hay unos procesos de exclusión y que claramente la parte económica y la parte política juegan un papel muy importante. A mí me gustaría como decir mucho, no sé si ya lo dijeron, pero yo siento que nosotras en la colectiva Mal Rebaño tenemos muy en cuenta que hay una gran diferencia entre ser privado de la libertad siendo hombre a ser privado de la libertad siendo mujer. Y eso ya tiene una serie de desigualdades. Creo que el espacio de la colectiva, como yo sé que ya lo habrá dicho Cami, de una manera muy sucinta y pues de una manera muy explícita, es un espacio en el que nosotras nos pensamos los afectos muchísimo y trabajamos siempre desde el amor, porque pensamos que nuestra forma de construir tiene que ser esa y pensamos que la parte crítica también para enseñar tiene que nacer desde ahí, desde el apañe, desde los afectos, desde la comunicación, desde la entrega. Entonces yo creo que pensarnos como docentes estos lugares, lejos del estigma, lejos de todo este problema de decir cómo no, son estas personas, estas poblaciones, separarlos, es pensar por qué las mujeres llegamos a esos espacios, por qué nos toca habitar esos espacios y por qué seguimos en estas desigualdades. Y seguir luchando como para que, uno, nos escuchen, dos, hayan algún tipo de cambios en las poblaciones carcelarias para las mujeres, tres, pues claro, que no se quede simplemente en las colectivas, sino que logremos cambios reales para mejorar las condiciones de las mujeres en las prisiones y que se piense en los sistemas penitenciarios como algo obsoleto, que se abolen actualmente las prisiones porque son lugares inaccesibles ni para las propias privadas de la libertad. Bueno, les recordamos también que en el mes de junio va a haber un encuentro acá importante, el primer encuentro latinoamericano de educación superior en contextos en encierro. Pues tuve la oportunidad de estar en la anterior reunión como el preencuentro de experiencias nacionales, escuchando un poco las voces de las personas que van a participar en este encuentro, muy invitadísimos del 3 al 5 de junio aquí en Bogotá, y vamos a escuchar muchas experiencias de diferentes ámbitos de lo que está haciendo también la UNAD en términos de la educación superior allá con esta institución. Y acá también en la universidad se viene reflexionando también eso de la universidad en la cárcel, y queremos también que las personas que están privadas de la libertad puedan tener esa dignificación de ser estudiantes y poder como participar de procesos educativos. Ya lo hemos venido haciendo un poco pequeño acá en el semillero, integrando a 3 personas que están privadas en domiciliaria, articuladas a procesos educativos. Y me parece muy interesante poder empezar a crear estas comunidades más amplias y no dejar a estos cabos sueltos de las personas otra vez, que no queden aislados, sino como lo afectivo, el cuidado, el estar juntos, el construir conocimiento con ellos, pues es uno de los retos que tenemos. Así que, Helen, no sé qué palabras finales quisieras decir. Ya estamos cerrando el programa. Y bueno, muchas gracias a Alex y a Camila por haber participado en este espacio de Pasa la Voz. Gracias. Sí, nosotros estamos muy contentos de tenerles acá a la colectiva Mal Rebaño en este episodio número 40. Hemos venido conversando en estos episodios de este año sobre escenarios de creación colaborativa en contextos de encierro. Hemos venido pensando qué significa esto de pensar y llevar los espacios de educación superior a los escenarios de privación de libertad, y también la cuestión y la problematización de la obsolencia, como dices, Alex, de los sistemas penitenciarios. Entonces, bienvenida siempre acá al programa Pasa la Voz, al CEPAS, al grupo de Arte, Comunicación y Culturas de Paz, que hace parte también del CEPAS. Y a propósito de los proyectos que hemos venido realizando que tienen que ver con lo que ustedes hacen, creo que es muy valioso poder seguir conversando, conociendo sus experiencias, porque tiene todo que ver con imaginar otras maneras de construir escenarios de diálogo, de creación, y también otras maneras de seguir pensando que y reafirmando la obsolescencia de los escenarios penitenciarios. A propósito de la coyuntura que está viviendo la Universidad Pedagógica Nacional relacionada con la estigmatización hacia los estudiantes, que solamente desemboca en montajes judiciales, que solamente desemboca en criminalización y que solamente desemboca en compañeros y compañeras que a hoy 2026
existen 311 personas que se encuentran judicializadas producto de lo que se llamó el estallido social, entonces traerlas también acá a la memoria. Gracias. Bien, entonces para ir cerrando, queremos agradecer al máster Mario Enríquez. En la producción sonora se encuentra Yolanda Barrantes y Luis Bautista, en comunicaciones Duván Cárdenas, dirección Alejandro Sepúlveda, y acá en las voces, acompañándoles en la dinamización de la conversación, Andrés Fonseca y Helen Mancera. Muchas gracias. La Pedagógica Radio. 10 años tejiendo voces, construyendo saberes. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.